casi. Hostia, llenazo, ¿eh? Bueno, bueno, ya me han presentado, pero igualmente voy a decir 4 cosillas de mí. Yo me llamo Javi Velasco, estudié aquí en la Universidad de Córdoba, así que esto es mi casa y estoy encantadísimo de dar una charla aquí. Y bueno, 4 cosas de mí. Hace poquitos años, 3, 4 años, prácticamente todo lo que hacía era frontend. El 90% de mi trabajo era frontend. Hoy a día de hoy han ido cambiando las necesidades de lo que he ido haciendo desde que empecé en Vercel, que antes se llamaba Zeit. Y ya casi que no, pero por entonces escribí una librería, ¿vale? Una librería de componentes de material, o sea, implementaba Material Design de Google, ¿vale? Y bueno, se llamaba React Toolbox, pilló mucha atracción, mucha popularidad, la usaban en Netflix, la usaban en eBay, en sitios bastante grandes, y bueno, eso me dio la oportunidad de ir a conferencias, hablar un poco de styling, de frontend y así. Y bueno, con la atracción que conseguí de ahí, pues entré en esta empresa, que al principio éramos 10 empleados. Yo soy, creo que el 11º, el 12º empleado. Se llamaba por entonces Zeit y hoy es Vercel y somos casi 400 empleados. O sea que bastante éxito ahí. Y bueno, desde que yo empecé a trabajar en Vercel, que ya os digo, yo antes hacía frontend y fui el empleado 11, me dijeron, o sea, aquí nos hace falta gente que trabaje el backend y tal. ¿Estarías dispuesto? Yo estaría encantado. Y he estado mucho tiempo trabajando en nuestra API, trabajando en tooling interno y bueno, literalmente hicimos un framework, digamos, que a ver si un día de esto lo hacemos open source, pero bueno, montamos un framework para el API, que es más o menos de lo que quiero hablar en la charla, ¿vale? De cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo y cómo hemos ido cambiando el API para acabar en lo que tenemos a día de hoy, que creo que está bastante guay. Bueno, ¿cuántos conocéis Vercel? Me gusta. Mira, bastante gente. Hace unos años levantaban la mano 2, así que eso es bueno. Bueno, los que no conocéis Vercel, con Vercel lo que damos es una plataforma en la que puedes desplegar aplicaciones de frontend, ¿vale? Y tener un workflow de colaboración con el resto de tu equipo. Y bueno, le damos al final como, digamos, el kit completo de desarrollo de frontend, y la misión de Vercel es construir una mejor web y rápida. O sea, lo que puedes hacer básicamente es conectar tu repositorio. Soportamos GitHub, GitLab, Bitbucket y Enterprise. O sea, te puedes montar tu propio Enterprise GitHub, eso también está soportado. Harías un push, ¿vale?, con Git, o podrías también desplegar utilizando el CLI y instantáneamente tienes un deployment que te da un preview. Jesús. Te da un preview que va a estar disponible siempre, ¿vale?, para siempre, y te permite pues tener, digamos, como un snapshot de tu código en el tiempo, y por cada branch del que tienes, cada vez que haces un push, pues tienes una preview que te permite colaborar con el equipo. Pero seguramente los que hayáis hecho frontend, segunda, ¿cuántos conocéis Next? Next.js. Más de los que conocéis Vercel. Vale, pues Vercel somos la empresa que está detrás de Next, ¿vale? Y bueno, de Next hay relativamente poco que decir. Es el framework a día de hoy más popular que hay para hacer aplicaciones de frontend. Nosotros creamos Next hace 5 años y pico. Ahora está en su pico de tracción. Esperamos que no sea el pico, sino que sigamos creciendo en el tiempo. Pero bueno, nosotros somos la empresa detrás de Next, y los que no conocéis la empresa, conocéis el framework, pues bueno, ya sabéis. Y los que no conozcáis el framework, pues entra a verlo y utilizarlo. Si utilizáis React en vuestro día a día, en vuestras aplicaciones, es bastante más interesante utilizar Next que ir a pelo con React, ¿vale? Pues vamos
ahí pues routing está ya listo, tenemos server-side generation, o sea, server-side rendering automático, no tenéis que hacer nada. Static regeneration, tenemos localización, internacionalización automático para bueno, y también tenemos builds incrementales, code splitting, o sea, es lo que hace popular a día de hoy Next.js por encima de cualquier otro framework prácticamente, o sea, lo recomiendo mucho. Pero bueno, la charla en cuestión, ¿de qué va? Yo empecé en Vercel en 2017, ¿vale? Y bueno, ahí llega el timeline hasta 2021, porque es cuando he empezado a trabajar en otras cosas, ¿vale? Digamos que este proyecto lo cerramos para 2021 y lo que quiero contaros un poco es cómo es la historia de esa evolución desde que yo empecé hasta hoy, ¿vale? Es una historia que empieza con una arquitectura de microservicios que es una ida de olla total. Teníamos mogollón, o sea, cada microservicio que teníamos en torno a 40, 50 microservicios al principio. Cada uno tenía un repositorio independiente, se desplegaba de manera independiente, su código estaba aislado, había relativamente poco código compartido entre repositorio y repositorio y o sea, como imagináis, pues desplegar eso era una locura. Y culmina con un framework, un monorepo, que nos permite mantener ese desarrollo, ese despliegue de microservicios, mientras que facilitamos compartir código entre diferentes microservicios. Y lo que todo esto nos permite también es poder generar un OpenAPI spec, que es lo que, digamos, como el culmen, ¿vale? Ahora explicaré por qué, de todo este desarrollo. Bueno, ¿cuántos conocéis OpenAPI? Vale, relativamente poco. Seguro que todos hacéis mobile, los que conocéis OpenAPI. Bueno, OpenAPI es el estándar en la industria más popular para definir formalmente una API, ¿vale? Una API REST. Lo que te permite es describir cada endpoint que tienes en tu API, los operadores, o sea, get, post, tal, parámetros de entrada, que esos parámetros de entrada pueden estar en la URL, en el body, pueden estar en la query, etcétera. Te permite definir, por ejemplo, qué endpoints están autenticados contra los que no están autenticados y de qué mecanismo de autenticación tienen. Y puedes también incluir metadatos, tipo la licencia, contacto y movidas así. Eso porque es interesante, ¿vale? Porque debería de utilizarlo. Hay varios motivos por los que es interesante. El primero y más importante desde mi punto de vista, que es como el que sustenta el resto de motivos, es el hecho de que si tú tienes una especificación de tu OpenAPI, que eso al final es un archivo de texto, un JSON, puedes hacer análisis estático de la especificación. Entonces, a partir de ahí puedes hacer cosas muy chulas, como puedes generar documentación automáticamente, puedes generar un cliente, puedes hacer cosas loquísimas. Seguramente los que ya conozcáis OpenAPI, o los que no, pues os lo cuento. Si el diseño del OpenAPI, o sea, el documento es correcto y es lo suficientemente completo, hay incluso herramientas que tú le das a ese JSON como un input y te generan directamente un explorador del API, donde tú puedes meter un token y puedes ponerte a probar simplemente clicando endpoints y así. Entonces, lo más interesante para mí es eso, el análisis estático. Luego, a partir de ese análisis estático, puedes incluso generar la documentación. Esto en el caso de Vercel, en nuestro caso era súper importante. Nosotros desde el primer día tenemos un API que es público, un API que está abierto para quien quiera usarlo, pueda construir integraciones. Hay, por ejemplo, gente que ha hecho cosas muy chulas, tipo de yo pusheo, se genera un deployment y me manda una notificación al Apple Watch, por ejemplo. Este tipo de cosas se sustentan si tú tienes una buena documentación. Y en nuestro caso esto era bastante importante. Cuando teníamos esta arquitectura al principio de microservicios en JavaScript, que no TypeScript, ojo, JavaScript, sin tipos, sin nada, esto es bastante difícil de sostener en el tiempo. Y
mantener la documentación actualizada, pues básicamente ir cada vez que sacas una actualización, irte a la documentación y actualizarla a mano. O sea, bastante insostenible. Y luego, por otra parte, otra cosa muy interesante que puedes hacer con el OpenAPI es generar no ya documentación, sino directamente código. En nuestro caso, el API es un producto independiente, ¿vale? Nosotros tiene su propio repositorio, su despliegue y demás. Pero luego tenemos un dashboard, ¿vale?, construido con Next.js, obviamente, que va consumiendo ese API. Uno de los problemas que teníamos es que cada vez que teníamos un requisito que cumplir en ese dashboard, a veces teníamos que ir y modificar el API, ¿no?, para exponer datos o para añadir una operación nueva o cualquier otro tipo de feature. Y ahí tenemos que mantener una correlación entre el cliente que consume nuestra API y el API en sí. Es decir, si no tienes un tipado, tienes que irte a mano y tienes que actualizar los tipos cada vez que haces un request. Y aún así no tienes realmente garantía, ¿no? Tú al final haces una petición, te vas a un JSON, lo parseas y dices, pues esto es un objeto que tiene 3 campos y los 3 campos están ahí siempre. Bueno, que lo dices tú en el código, quizás no es así. Con OpenAPI, si tienes una especificación en condiciones, puedes generar directamente un cliente que te infiere los tipos a partir de esa especificación. Entonces, si la especificación es precisa, ¿vale?, el cliente que te va a generar tipado también va a ser preciso. Y esto es algo que te salva mucha fricción desarrollando al día a día, porque no tienes que mantener manualmente actualizada ni la documentación ni tu cliente de API. ¿Vale? Sí, bueno, eso sería como el wrap-up de OpenAPI, porque mola, porque es importante en una empresa que hace código abierto mantenerlo y tenerlo. Así que bueno, volviendo a la historia, ¿no?, eso sería como la culminación, eso sería como la meta que vamos persiguiendo. Pero cuando yo empiezo a trabajar aquí, en 2017, microservicios. O sea, los que no lo sepáis, os lo digo, el software seguía mucho también por moda. Y en 2017 la palabra clave era microservicios. O sea, nosotros usamos microservicios en nuestra aplicación, tenemos 200 microservicios desplegados, un clúster de no sé cuánto. Eso está muy bien, pero, joder, perdona. Espérate. Listo. Como decía, digo, seguía mucho por moda, ¿no? Entonces la gente dice, hostia, microservicios, y ya todo el mundo dice, nosotros tenemos un servidor con 200 endpoints en el mismo servidor, hay que partirlo, esto hay que separarlo. Entonces, pues, yo empiezo a trabajar aquí, y como esa era como el estándar, era lo moderno, era lo guay, lo que había que hacer, pues traer a la empresa repositorios, 40 repositorios, cada uno tiene un Dockerfile, cada uno había una persona que se encargaba más o menos de mantenerlo, cada uno tenía sus propias utilidades, uno estaba en JavaScript, otro estaba en TypeScript, otro estaba en Flow, otro utilizaba un linter con punto y coma, otro no tenía los puntos de coma, otro tenía, en fin, o sea, abría la conexión de base de datos y tenía a lo mejor una utilidad para hacer retries y así, y el otro no lo tenía, otro tenía el código copiado y pegado del otro microservicio, porque claro, o sea, ¿cómo compartes código ahí? O sea, un Cristo, ¿vale? ¿Cómo compartías código? Con dependencia en paquetes de NPM privados, ¿vale? Eso también era una movida, porque tú ahora llegas y dices, vale, tengo que actualizar mi paquete que lleva la lógica del dominio no sé cuánto, y tengo que meter una operación nueva que hace X, modificar la operación Y. Y ahora llego, lo cambio, vale, buildea, publica, o sea, sube la versión, publica. Ahora vete al repositorio que consume esa dependencia, actualiza la dependencia, te lo baja, compila, sube y despliega, repite la operación para todos los que son dependientes. Eso es insostenible, es una locura, ¿vale? Luego el otro problema es que estaba todo escrito en JavaScript. Si estuviese todo escrito en TypeScript, puedes tener algunas normas que te ayuden. Me explico. Si tú tienes, por ejemplo, en tu monorepo, ¿vale?, tienes una función que te hace algún tipo de operación de dominio y tú lo que haces es que llamas directamente a esa función y lo tienes en TypeScript, el output te va a venir tipado y tienes como unas mínimas garantías. En el momento en el que tú se lo conviertes en un endpoint
y lo pones en network y así, y está en dos repositorios diferentes, pues no tiene garantía ninguna. ¿Vale? Porque no está el código colocado, no están juntos. Y hacer test de integración para eso, pues podréis imaginar cómo testeo yo esto. Lo único que puedo hacer es desplegar un staging o algo así y tener test que consumen todos los endpoints y que prueban endpoints que llaman a otros endpoints que a su vez llaman a otros endpoints. Una locura. Entonces era como yo llego allí y digo, pues nada, pues de puta madre. Voy a cambiar una funcionalidad en una de mis dependencias. Bueno, ahora cambia una dependencia. O sea, ya la lógica de dominio dice, bueno, ni tan mal. Pero, por ejemplo, nos pasaba que utilizamos una base de datos con un cliente de base de datos y el cliente era custom. ¿Por qué? Porque las prácticas que hay en la industria muchas veces son una mierda y yo quiero personalizar los retries, quiero el window de retries, quiero personalizarlo, quiero decir cuántas veces tienes que hacer retries, quiero hacer connection pooling y quiero hacer cosas a las que no tengo acceso. Entonces al final teníamos como nuestro propio wrapper encima de la base de datos. Ese wrapper digamos que lo consumían prácticamente los 40, 50, 60 microservicios que teníamos. Y ahora yo ahí meto una feature nueva que es que digo, he mejorado los retries, ahora contempla no sé cuál error nuevo y en ese caso hace un retry con un window de no sé cuánto tiempo, bla, 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 bla. Ahora vete y actualiza tú 40 repositorios a mano y cambia la dependencia de cada uno de ellos. Y luego compartir lógica era una movida. Tú tenías un cacho de código que hacía alguna operación de dominio y dices, y vas a otro repositorio y tienes que hacer la misma operación. Y dices, hombre, lo suyo sería reutilizar el código. Pero luego ves que para reutilizar el código tienes que sacar eso, hacerte un repositorio independiente, privado, meter el código, exponerle un API, publicarlo, poner la dependencia en el otro sitio y ahora pampear la dependencia en 20 sitios. Entonces al final dices, mira, tío, copio y pego y para adelante. Y al final tenías código duplicado por todas partes, ¿no? Luego la base de código no era homogénea. Como digo, uno estaba en TypeScript, otro estaba en Flow, otro estaba en JavaScript tal cual, uno tenía punto y coma, otro no tenía punto y coma, uno usaba camel case, el otro utilizaba underscore una movida. Y luego la visibilidad de equipos también era una cosa importante. Tú llegabas y decías, ¿en qué está trabajando fulanito? Pues fulanito está trabajando en no sé qué repositorio, en 3 repositorios diferentes, pero como fulanito trabaja en esos 3 repositorios, no sabemos que, o sea, no hay visibilidad, ¿no? Yo estoy trabajando en un repositorio y un compañero está trabajando en otro repositorio diferente, no hay visibilidad. Te tienes que ir a GitHub y tienes que ver en la organización qué movimiento es el que está habiendo, ¿no? Y bueno, y obviamente era literalmente imposible generar el OpenAPI Spec. O sea, con 40 repositorios ya me diréis cómo carajo genera una especificación formal del API. O sea, no había manera. Entonces, llegado a cierto punto, digo, bueno, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Cómo nos gustaría, o sea, después de haber trabajado un tiempo en esta arquitectura de microservicios, loquísima, cómo nos gustaría que esto funcionase? Entonces dijimos, bueno, para empezar, que sea un monorepo en TypeScript, porque esto te salva el día, ¿vale? El hecho de que sea TypeScript. TypeScript caza, o sea, yo soy súper fan del tipado estático. Los que no sois fan del tipado estático y os gusta más JavaScript, algún día seréis fan del tipado estático, os lo aseguro. Pero esto te salva el día. Entonces tiene que ser un monorepo en TypeScript, ¿vale? Tiene que ser fácil compartir código entre diferentes, no repositorios ya, sino servicios, microservicios. Tiene que haber una homogeneidad de código, ¿vale? O sea, si usamos camel case, usamos camel case, y si ponemos punto y coma, y si no, pues no, pero en todos lados igual, por favor, ¿vale? Que cada developer aquí se monta su reino y esto así no funciona. También queríamos que hubiese roles los mínimos posibles. Yo hago un cambio en una dependencia del core y no quiero desplegar 40 microservicios, quiero desplegar lo que ha cambiado solamente, ¿vale? No todo. Debería de tener un comando, que esto era también otro de los problemas que teníamos, era, venga, vamos a montar un staging. Para montar un staging tengo que desplegar 40 microservicios. Orquesta tú eso y ahora te compras un libro de Docker, con Docker Compose y no sé qué movida para montar allí, que no eres Facebook, tío, ¿sabes? Que normalmente necesitas 4 cosas, no tanta historia.
Y el último punto era que, joder, porque la documentación y tal, que se generase automáticamente. Eso sería lo suyo, que yo no tenga que decir al equipo de documentación, o yo mismo, porque entonces éramos 10 personas, tú sacabas un cambio y tenías que irte a actualizar la documentación. Qué coñazo, ¿no? Además, la documentación pasa un tiempo rota, ¿no? Obviamente, porque tú primero sacas el servicio y luego te vas a actualizar la documentación, o viceversa, porque estás viviendo en sitios diferentes. Pero bueno, esa era un poco la carta, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Ahora, llega el listo de turno y dice, pues vamos a reescribir esto con el framework no sé cuánto. No, amigo. O sea, reescribir muerte. No quieras reescribir nada. Todo el mundo, yo creo que en casi todas las empresas hay una carpeta que pone Legacy. Y en Legacy hay un montón de mierda que dice, ya lo arreglaremos, ya lo quitaremos. ¿Qué va? Eso no se va nunca. Eso se queda ahí agarrado. ¿Qué va? Bueno, a dedicarnos una semana a ver si quitamos... No se va a estar ahí siempre. Así que uno de los pilares de esto era hacer cambios incrementales, que vayamos poquito a poquito, llegando a la meta a la que queremos llegar, ¿no? Así que bueno, pues empezamos a decir... ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a empezar por organización. Teníamos un mogollón de repositorios diferentes. Vamos a montar un único repositorio. En ese repositorio vamos a ir trayéndonos todos los repositorios de microservicios que tenemos y los vamos a traer dentro de una carpetita, vamos a llamarla API, ¿no? Entonces, en esa carpetita ya empezamos a traer cada uno de estos, o sea, hablo de que teníamos microservicios, por ejemplo, para listar los deployments, había un microservicio que tenía un endpoint. ¿Qué hacía caer? Ya está. Eso era un microservicio. Era como así, tío. O sea, esto es insostenible. Bueno, pues nos vamos a traer deployments por dominio y vamos a traernos el get deployments, vamos a traerlo aquí. El create deployment, vamos a traerlo aquí. ¿Vale? Y lo vamos listando ahí en colocado. Entonces, en esto, ¿vale? Pues teníamos deployments, teníamos domains, teníamos users, todo ese código lo movemos a TypeScript, ponemos una configuración común y ahora cada uno, digamos que es independiente, pero por lo menos ya está colocado. Eso ya te da como mínimo la agilidad de tener todo el código junto y de poder reutilizar herramientas, ¿vale? Poder reutilizar código del dominio. Tienes un package JSON común, ¿vale? Para todas esas dependencias, donde fuimos poquito a poquito sacando las dependencias independientes de cada repositorio y trayéndolas al general cuando tenía sentido que fuese una dependencia compartida. Por ejemplo, esto era el caso de nuestro wrapper de la base de datos, o el cliente de la caché, o yo qué sé, cualquier dependencia de la infraestructura que teníamos que reutilizar, que utilizábamos prácticamente en todos los servicios. Pues eso ahora pasa a ser una dependencia general de todo el monorepo. Y la eliminamos con Workspaces, ¿vale? La eliminamos de cada uno de los paquetes dependientes. Y eso ya, pues mira, ya te está resolviendo algo, al menos, ¿no? La colocación, la reutilización de código y el hecho de que utilicemos una única dependencia cuando tiene sentido utilizar una única dependencia. Luego hay casos en los que tú necesitas que este servicio en particular utilice otra versión de la base de datos porque es muy antiguo y no sé cuánto. Puedes poner una dependencia antigua. No tiene mayor historia. Y la reutilización de código por una carpeta compartida, igual que puedes compartir en el package JSON las dependencias externas, pues ahí en utils puedes meter algunas dependencias que sean point free, tipo, yo qué sé, crear desde un array un diccionario, que eso se repite en todas partes. Bueno, pues ahí lo pondríamos, ¿vale? Y luego las de dominio tienen también su propia estructura dentro de esa carpeta de utilidades. Así que bueno, eso te resuelve otra papeleta que es la posibilidad de compartir código. Otro punto era la homogeneidad. ¿Cómo resolvemos el tema de la homogeneidad? Pues ahora que tienes un monorepo, pues mira, ahora ya es más fácil, porque ahora tienes una dependencia con Prettier, con ESLint, con lo que sea. Bueno, yo soy anti-ESLint, soy hater de ESLint, me parece una mierda. Pero
Prettier, en la configuración de TypeScript en sí. Puedes decir, pues no quiero que haya variables sin utilizar, ¿no? Pues ya tienes una configuración común para todos los servicios, así que con eso, pues, ¡pum!, ahí tienes la homogeneidad. Pero bueno, homogéneo hasta cierto punto. ¿Por qué digo que hasta cierto punto homogéneo? O sea, fijaos, si tú tienes una arquitectura de microservicios, cada servicio es un endpoint, hay cosas que son comunes a todos los endpoints, como por ejemplo validación de parámetros, la validación de la query o el routing. Hay muchos casos en los que teníamos un endpoint que tenía un único handler, pero había otros en los que tenías a lo mejor 2 handlers. ¿Cómo hacía el routing? Joder, pues si yo estoy trabajando, tirar el camino fácil. Si yo estoy trabajando en un repositorio, ese repositorio es un endpoint y tiene 2 rutas, ¿qué hago? Pues miro la URL de la request que me está entrando y si A tiro por aquí, si B tiro por acá y se acabó. Eso, en el momento en el que lo escalas a tener muchos servicios juntos, ya necesitas un routing en condiciones. La validación de parámetros pasa 3/4 de lo mismo. Había sitios donde utilizabas una librería, sitios donde no utilizabas una librería, sitios en los que había una utilidad que se había montado alguien y estaba publicada en un paquete y se utilizaban 2 sitios, pero otro en el que decía, joder, es que solamente tengo un parámetro, no voy a poner aquí una útil para validar un parámetro. Entonces, ahí no hay homogeneidad, ¿vale? Porque cada servicio está utilizando, pues Dios sabe. Luego, minimal roles, pues vete tú a saber cómo hacemos esto de los minimal roles en este sistema, ¿no? Tal como está en este momento. Tener un único comando que lo lance todo, esto también es complicado, porque fijaos que en este punto que todo el código está junto, hay utilidades que puedes reutilizar, pero cada microservicio tiene como su propia entidad, es está como aislado, ¿no?, por así decir. Puedes arrancar un servidor con cada uno, pero arrancar un servidor que lo lleve todo y te haga el routing, eso ya es otra historia. Y bueno, ya por no hablar por generar la documentación, o sea, ¿cómo genero yo la documentación con esto? Eso es imposible. Así que bueno, ya resolver esos 3 puntos ya tenía un poquito más de historia, un poquito más de gracia, ¿no? Así que bueno, yo creo que esta es la parte más interesante. ¿Alguien conoce Micro? Seguramente, ¿no? Sí, uno, va, normal. Nosotros, desde que yo empecé a trabajar aquí, es una empresa que somos muy open source friendly. Cuando hacemos una herramienta generalmente que tiene entidad para hacer, digamos, un producto open source, pues se publica. Y todos los microservicios que teníamos estaban montados con una librería que se llama Micro, que esta está todavía a día de hoy, bueno, la verdad es que se usa mogollón y es muy minimalista. Simplemente lo que hace con Micro es que es simplemente una función, pues ahí se ve regular, pero bueno. Lo que tendrías es una función a la que tú le puedes pasar un handler, ¿vale? Y ese handler, pues nada, una función que recibe request y response y hace algo con el request y response y ya está, ¿vale? Eso es Micro, no tiene más historia. Todos nuestros endpoints, todos nuestros microservicios estaban montados utilizando Micro, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahí hay algo común donde puedes empezar con lo que puedes empezar a trabajar. Eso te hace pensar en la anatomía de una request, ¿no? Si lo piensas en una request, ¿vale?, tiene una serie de, digamos, un input y un output. Si te pones a analizar el input, ¿vale?, pues tendría el método, en ese caso, por ejemplo, post, eso sería como, digamos, que sería parte de la parametrización del endpoint. Luego, otro factor determinante que tiene es el path name. En el path name no solamente te sirve para el routing como tal, sino que también puedes traer parámetros. Tipo, tienes un get user y el user / por ejemplo, o el ID suele ser parte de la URL. Luego tienes el query string, que sería también parámetro de entrada. Y luego tienes los headers, ¿vale? Y finalmente, si es un post, por ejemplo, pues tendría el body. Luego, en la respuesta, tendría el status, tendría el texto del status, tendría los headers y tendrías el body. Es decir, tiene input, output,
A mí me gusta pensar en ello como una función. Yo soy muy fan de la programación funcional. Y a mí me gusta escribir siempre funciones puras. Cuando pienso en un endpoint, me gusta también pensarlo de la misma manera, ¿vale? Tengo una serie de parámetros de entrada. Y pensarlo por un momento, porque claro, a nosotros nos han vendido REST, pero ahora, a la hora de la verdad, todos esos parámetros, es decir, el método y el path name, son simplemente parte del input. Ni más ni menos. Es decir, a ti te dicen, hostia, y si yo tengo un endpoint que me trae un usuario, el ID del usuario, ¿dónde va? En la URL, ¿no? Bueno, o no. O no. Como poder, yo puedo hacer un post, pasar en el body el ID del usuario y buscarlo en la base de datos y luego escupirlo. ¿Por qué no? Porque esto en REST, claro, si es un post, tendré que crear un recurso. Bueno, pero eso es literatura, eso está escrito, pero como podéis hacer, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, si lo pensáis un poco así, tiene unos parámetros de entrada, method, path name, headers, query, body, ¿vale? Habrá un handler que ejecuta cierta operación y luego te escupe una respuesta que siempre viene en el status code, body y headers. Y normalmente el método y el path name es lo que utilizamos para el routing, ¿vale? Entonces, si vuelves a mirar el código que teníamos antes, habitualmente lo que tienes es que se ve irregular, pero tú tendrías un get, por ejemplo, ¿vale? Comprueba el método, si el método es get, entonces ejecuto tal código. Y ahora, si el path name es user, ejecuto tal código. Que no, si el path name incluye user slash, ¿vale? Sería una subroute de users, entonces ejecuto este otro, ¿vale? Y de ahí saco el slash y tal, ¿vale? Eso es una manera muy cutre de hacer routing, al final. Pero, ¿cómo? Vale. Pero, es una manera muy cutre de hacer routing, pero todos los endpoints repiten lo mismo, ¿vale? Entonces, si todos los endpoints repiten el mismo código, al final puedes hacer funciones decoradoras, ¿vale? En la que tú defines tu routing. Entonces, por ejemplo, puedes decir, voy a componer dos handlers diferentes, en ese caso tendría un get user by Slack y luego tendría un get de la lista de usuarios. Y puedo simplemente hacer este handler me lo activa solamente cuando el método sea get, este handler me lo activa solamente cuando el path name sea /users, ¿vale? Y los compongo. Entonces ahí estás como separando en diferentes archivos cada operación HTTP con el método, ¿vale? Y el path name. Eso te da ya un routing que es un poquito más elegante y te permite hacer composición. ¿Qué es lo más interesante de esto? Pues que realmente esto lo puedes extraer estáticamente, ¿vale? Entonces podrías derivarlo en un único decorador al que tú le pasarías una configuración en un archivo estático. Tú le dirías, oye, pues este handler, ¿vale? Me lo activas para el path name /user, el método get, ¿vale? Y pone una enumeración de endpoint y una serie de referencias a los archivos. Eso al final lo que permite es describir todo el routing de tu aplicación en estático, ¿vale? Entonces, una vez que tienes una cosa así, de este rollo, tendrías una configuración de rutas para toda la aplicación, ¿vale? Una configuración estática. Luego, cuando dices, voy a buildear y a sacar cierto microservicio, pues tú le dirías, oye, sácame el endpoint A y el endpoint B. Entonces puedes tener un sistema que te lo buildee, que en nuestro caso utilizamos SWC, que también es una herramienta propietaria nuestra, pero open source. Y eso me permitiría buildear y ejecutar el código en local también. Y buildear independientemente, haciendo tree shaking y tal, y desplegando diferentes microservicios. De esa manera yo puedo ejecutar todos mis endpoints utilizando el monorepo y al mismo tiempo preservo lo que es interesante de los microservicios, que es desplegar servicios aislados, ¿vale? Entonces, con esto, estas 4 herramientas las puedes extraer en un, digamos, mini framework. Y en ese mini framework te vas a permitir ejecutar un servicio directamente, ¿vale? Run, le digo, estas son mis rutas y quiero que me ejecute el API user. Puedes también buildear un servicio, ¿vale? Para sacar un output que luego puedes desplegar de manera independiente. Podrías ejecutar desde un cliente a demanda lo que te interese, con un watcher que te recompile on demand y así. Y otra cosa interesante es que puedes trazar un servicio. Tú puedes decir, oye, si te doy esta ruta, ¿vale? Sácame todos los archivos, todas las dependencias
que utilizan, que necesito para poder generar este servicio. Entonces, con eso, al final acabamos generando un framework, ¿vale? Que funciona desde la línea de comando con Node y puede ejecutar servicios bajo demanda, puede trazar las dependencias entre servicios, puedes crear servicios que se distribuyen en diferentes microservicios y así. Y lo interesante es que puedes analizar estáticamente todas las entradas que tiene el sistema. Entonces puedes decir, oye, dame pues esto, ¿no? Dame las dependencias y tal, pero no solo eso, una vez que TypeScript puedes sacar también el tipo de retorno de cada operación y demás. Se me ha ido el tiempo, Vale. Entonces tendríamos el routing, ya lo hemos extraído, ¿vale? Nos quedaría el handling. Hay herramientas que son comunes en el handling en todo tipo de servicios. Tiene validación, por ejemplo. ¿Cómo hago yo un validador que sea perfecto para utilizar en todos mis microservicios? Tienes que poder serializar las reglas, por ejemplo. Tienes que poder decir, oye, esto toma un parámetro que se llama tal, que es un string, que tiene tal tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso hay una herramienta muy conocida que se llama AGV, ¿vale? Y te da errores bastante descriptivos, que además puedes personalizar. Ese problema es que no está tipado, ¿vale? Pero descubrí una herramienta muy guay que se llama JSON Schema to TS, o se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que te permite es pasar reglas de AGV y te diga el tipo de TypeScript que cumple cuando esas reglas se cumplen todas. Entonces, con eso puedes montar un validador al que tú le pasas una descripción, ¿vale?, de cuáles son las reglas de validación y te produce el tipo exactamente de lo que estaría una vez validado. Con esto, ¿vale?, ahora sí que sí, tendría un monorepo donde estás compartiendo código, donde todo es realmente homogéneo, ¿vale?, porque tienes un framework que tiene una serie de herramientas que utilizas en cada uno de los entry points y tendrías incluso minimal roles. ¿Por qué? Porque como puedes trazar cada servicio de forma independiente, en el CI, cuando vas a desplegar, hacer un push, puedes ver de los archivos que ha cambiado, de cada archivo que ha cambiado, de qué endpoint forma parte y solamente compilar y desplegar eso, ¿vale? Tienes un único comando para arrancar todo el API en local, ¿vale? Faltaría solamente la parte de documentación, que bueno, porque quedan 3 minutos, voy a ir súper rápido. La clave está en TypeScript, ¿vale? Una vez que tienes una forma de describir todos tus endpoints de manera estática, ¿vale?, y puedes analizar todo el código, si además estás utilizando TypeScript en todas partes, lo que es guay es que TypeScript lo puedes analizar estáticamente, pues al final está estáticamente tipado, ¿no? Entonces hay herramientas que te permiten parsear el AST y te permiten ver cuál es el input-output de cada función. Y puedes hacer cosas que seguro que lo habéis hecho, tipo, dime dónde se utiliza esta función, y te sale, ¿verdad?, los sitios en todo tu codebase donde se está utilizando esa función. Eso lo puedes hacer también cuando parseas el código y lo analizas estáticamente. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, de validación, la uso en todo mi framework, en toda mi base de código, y puedo analizar estáticamente y decir, oye, dime todos los sitios donde esto se utiliza, y dime de los sitios en los que se utiliza, cuál es el output que produce. Eso al final lo que te permite ¿qué es? Describir cuál es el input de cada uno de los microservicios que tengo. Entonces, con eso es con lo que ya puedes decir, hostia, puedo analizar endpoints y métodos. ¿Por qué? Porque tengo una descripción estática de cada entry point de mi sistema, ¿vale? Eso lo tendríamos en nuestro route manifest. Oye, puedo ver los paths y los parámetros de la query porque tengo una herramienta de validación, ¿vale? Puedo validar también los headers. Puedo también analizar la respuesta porque estoy utilizando micro y sé status code de dónde se utiliza la función de send de micro en cada sitio. Puedo sacar metadatos. ¿De qué manera? Añadiendo documentación con JSDoc, un comentario, y eso cuando analizo con el AST también puedo sacar toda la descripción. Y al final esa es la pinta que tiene un endpoint más o menos. Dentro de nuestro sistema, ¿vale? Pues esto sería un endpoint, bueno, no me voy a parar mucho de describirlo, pero tiene un bloque de código arriba donde describes qué es lo que hace el endpoint, define un sumario, define el tipo de operación, el ID, los tags, etcétera, y todos tienen la misma arquitectura, que es un archivo donde yo expongo un handler, valida los parámetros de entrada, query, body, headers, etcétera, y al final responde y da en el comentario, puedes poner qué tipo de respuesta es lo que produce, y el entity
con el que tú respondes tiene que estar tipado. De esa manera puedes también modelar la entidad de dominio que tienes en el sistema. Eso al final lo que nos permite es generar una API, una documentación del API completamente automática, y lo que ya a día de hoy tenemos es un monorepo que cumple todas estas características, donde podemos generar código, o sea, podemos compartir código, es todo homogéneo, los roles son mínimos siempre, tenemos un comando para levantar el API entero, generamos la documentación, e incluso cuando haces un push a GitHub, ¿vale? Gracias al OpenAPI, comparas el nuevo OpenAPI con el anterior y te puede incluso detectar cuando sacas un breaking change dentro de tu API. Y tenemos incluso un bot que te dice, ojo que el output de este endpoint está cambiando, antes era así y ahora es de esta otra manera, ¿no? Entonces, al final, el claim no, siempre te dicen no reinventes la rueda, ya hay herramientas que hacen esto, ¿vale? Pero algunas veces, sobre todo cuando tienes que ir incrementalmente en una dirección, no se trata de reinventar la rueda, sino de hacerte un coche, de hacerte un vehículo. ¿Cuál? El que necesitas. Y bueno, me he comido un poco de tiempo, pero ni tan mal. Lo primero, muchas gracias, Javi, por esta magnífica charla. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, ir levantando la mano y os voy pasando el micro. Hola, buenas. Gracias por la charla en primer lugar. Y luego quería preguntarte si habíais aplicado todo este tema de análisis estático del código y de la creación del esquema y demás para la generación de test funcionales de manera automática, por ejemplo. No completamente, pero sí a lo mejor lo que es el scaffolding de los test en tal. Y luego aparte, si también habíais practicado o habíais probado a generar código automáticamente usando algún tipo de API parecida a GitHub Copilot a partir de las especificaciones. Sí, es que como se me acaba el tiempo, he tenido que ir súper rápido. Pero sí, para generar test no lo hemos utilizado todavía porque como ha sido una migración incremental, ya teníamos test de antemano. Sí que montamos un framework de testing a partir del manifiesto de rutas y demás, que al final lo que te permite es tener como una única función donde tú dices, oye, arráncame el API en modo testing. Y eso pues tiene lazy evaluation y así, o sea, tipo, si no utilizo un endpoint, no me lo llega a ejecutar, ¿vale? Entonces, hay un framework de testing que se apoya en todo este tooling, pero no se basa en generar los tests a partir del OpenAPI. Luego, respecto al tema de generación de código, ahí sí, además era una de las metas que yo tenía con generar el OpenAPI automáticamente, lo que había comentado al principio de que nosotros tenemos un dashboard que consume el API y ahí hay una discrepancia de tipo espantosa y tienes que duplicar mucho código y así. Ahí sí metimos un generador de código que al final lo que te permite es tener eso, un cliente automáticamente generado, automáticamente tipado, con el que puedes consumir el API de una manera además segura. Lo más guay de eso es que cuando sacamos un cambio, un breaking change en el API, sacamos una major, por ejemplo, y ahora automáticamente generaríamos ese cliente, lo publicamos como una major y lo único que tendríamos que hacer en el dashboard en cuestión es actualizar la versión de ese cliente y ya TypeScript te va a decir automáticamente los sitios donde está rompiendo el API. Y ahí sí tiene un montón de valor y eso sí que lo hemos hecho. Para los test, no, de momento. Pero es súper potente. A mí lo que más me gusta de esto es que la gente normalmente lo que hace es que escribe el spec y luego para conformar el spec escribe el código. Y nosotros, como ya teníamos el código, lo que queríamos era documentarlo, lo que hacemos es que generamos el spec a partir de la implementación de código, por lo cual la discrepancia no existe. Y en ese sentido, generar el código es súper útil. Test no lo hemos explorado por eso, porque tenemos herramientas y tampoco no... Pero es algo que se puede aplicar también perfectamente a todo este tooling. Sí. Gracias.
¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, los tímidos me podéis preguntar también, me podéis comentar off the record. Pues un fuerte aplauso para Javi.